Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com. En este video les voy a hablar acerca de cómo magnetizar los objetos. Hemos hablado en una clase pasada acerca de cómo, como se dice, utilizar unos cuerpos dentro de la manifestación, ¿cierto? Unos cuerpos que reciban esa energía. Habíamos hablado de cristales, de bueno, una cantidad de símbolos que se pueden utilizar para que reciba esa energía y tu intención se concentre muchísimo más en ello, ¿sí? Entonces la magnetización consiste en enfocar la intención con un atributo al objeto, con una virtud. Bueno, las virtudes son más de los seres humanos. Un atributo es algo similar, ¿cierto? Tú puedes decir que la energía que tú magnetizas a este objeto con la intención de salud, ¿cierto? Entonces ese objeto empieza a vibrar y a recibir esa energía para almacenarla dentro de sí, ¿cierto? Entonces piensa que esa energía está llegando y se está almacenando en ese objeto. Importante hacer todo este tipo de procesos siempre a una misma hora, en un mismo día, en un mismo lugar, para que digamos que cree una corriente, ¿sí? A través de la cual la energía se empiece a manifestar, cree como un camino, ¿sí? Porque si tú lo haces diferente horario, diferente día, diferente lugar, pues entonces no hay una concentración de energía, ¿sí? Entonces tú acostúmbrate a hacerlo en la misma hora, en el mismo lugar, por la misma cantidad de tiempo, de la misma manera, todos siempre siguiendo unos mismos parámetros, como lo habíamos hablado en un video anterior. Pues entonces ya la energía sabe dónde se va a concentrar y va a ser mucho más fácil magnetizar y la energía va a fluir mucho más fácil. Entonces, ¿cómo puede funcionar este proceso de magnetización? Por ejemplo, un vaso con agua, ¿sí? Tú coges un vaso con agua. Yo creo que esto ya lo han escuchado por ahí, seguramente porque el agua recibe muy bien las energías, ¿cierto? Entonces tú, por ejemplo, magnetizas un vaso con agua y el agua, imaginas de que se está llenando de una energía saludable, ¿sí? Y te tomas esa agua, ¿sí? Entonces funciona como una especie de placebo, ¿sí? Porque tú estás convencido de que esa agua está magnetizada en ese sentido, la energía se está recibiendo y tú recibes esa energía a través de un canal, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta eso. De hecho, se han hecho múltiples experimentos donde usted, por ejemplo, da una intención o tomas un vaso con agua con una intención, con una emoción, luego se congela y luego lo pone en el microscopio y dependiendo de la emoción que usted tenga, las ondas del agua van cambiando, ¿sí? Entonces, esos son experimentos que han hecho científicamente, sí. Lo he visto como lo han mencionado. Entonces esta es una explicación que tú puedes encontrar a nivel científico de que realmente tu intención sí afecta a los objetos, ¿sí? Entonces el objeto en cuestión puede ser afectado por tu intención y también por la energía, por el tema que hemos hablado anterior acerca de la vibración de acuerdo a las energías, porque todo vibra de acuerdo a una naturaleza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo en un lugar una flor, ¿sí? Una flor fresca en un buen vaso con agua, decorando el lugar, a tener, qué sé yo, un cenicero. Las vibraciones son diferentes, ¿cierto? Obviamente la flor representa vida, representa belleza, representa muchas cosas y eso impregna el lugar de una fragancia, de una vibración diferente, ¿sí me entienden? Entonces, así funcionan los objetos. Los objetos de por sí, de por su propia naturaleza, representan algo, ¿sí? Las cosas como por ejemplo de madera representan la naturaleza, las cosas de cristal representan la luz, y así sucesivamente todo lo que está manifiesto en la naturaleza tiene algún tipo de simbolismo, ¿sí? Entonces, podemos, aparte de la propia naturaleza del objeto, de la energía que se le está tratando de atraer a ese objeto y proyectar acerca de la manifestación y de nuestra intención, pues la magnetización va a ser muchísimo mejor, ¿sí? Si tú magnetizas, por ejemplo, un vaso con agua o también una vela, ¿sí? Y prendes la vela para que la intención se proyecte, ¿sí? Todos los días a la misma hora, pues entonces va a ser muchísimo mejor, ¿sí?
Eso era, como se dice, el trabajo de los rituales de la antigüedad, ¿sí? La antigüedad se hacían una serie de rituales, más que todo con el fin de entrenar la mente y de que la mente se involucrara con eso, ese entorno y ese ambiente mágico para que lo pudiera manifestar muchísimo más fácilmente, ¿sí? Entonces, esa es la intención, ¿sí? Y el objeto inicial de la magia. Entonces, los rituales mágicos antes, entre más difíciles eran, ¿sí? Muchísimo mejor para la mente porque el esfuerzo representaba una recompensa que iba a obtener, ¿sí? Entonces, la mejor manera de tú recordarte de algo es simplemente hacer este tipo de tareas, ¿sí? De tener un objeto magnetizado que tú lo estás viendo y te está recordando el proceso, ¿sí? Tú tienes entonces una vela de color rojo que prendes mientras tú haces un ritual o una manifestación de fuerza, pues muchísimo mejor, ¿sí? Y si tienes, por ejemplo, un dibujo, ¿sí? Un dibujo que lo pones ahí, estás generando una intención y una recordación al respecto, ¿sí? Y cuando lo estás magnetizando, cuando estás magnetizando el objeto, si tú te acostumbras a magnetizarlo todos los días, entonces si lo pones, entonces más vibración va a proyectar y también más recordación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un objeto que almacena luz, los cristales, ¿cierto? Y lo pones ahí y sabes que ese cristal tiene una intención que te va a servir a ti a recordar ese proceso, y si todos los días los magnetizas, pues entonces el efecto va a prolongarse muchísimo más, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, de la importancia de la magnetización de objetos físicos en el proceso de manifestación.